En esta segunda parte del teórico vamos a analizar pórticos en dos niveles. Ahora vamos a ver un modelo de dos niveles, cargados con fuerzas horizontales proporcionales a lo que serían las fuerzas sísmicas, o sea, una mayor fuerza en el piso superior, cargado en ambos niveles. Acá podemos ver con una relación de columnas similares en cuanto a las inercias y una relación de vigas también similares entre sí en cuanto a las inercias. Acá podemos observar la deformada. Vemos cómo los desplazamientos relativos son más importantes en el piso inferior que en el piso superior. Y vemos el comportamiento en cuanto a la curvatura de los elementos, que a medida que se va incrementando el corte en nuestro plano resistente vertical, ya que se suma la fuerza aplicada en el piso superior más la fuerza aplicada en el nivel inferior, va aumentando la curvatura de los elementos verticales y el desplazamiento relativo de los niveles entre sí. Veamos ahora el reflejo de este comportamiento en el análisis de la deformada y el diagrama de los esfuerzos que corresponden a cada uno de los elementos que componen el plano resistente vertical. Vamos a analizar sobre la imagen el comportamiento de este pórtico de dos niveles sometido a fuerzas horizontales que están aplicadas en ambos niveles. Sería el reflejo de la masa vibrante que corresponde a cada uno de estos niveles. En primer lugar, vamos a ver el trazado de la deformada. La relación de rigideces entre las columnas es uniforme en toda la altura y las vigas tienen la misma rigidez. La participación de los voladizos es nula, ya que carecen de rigidez para el equilibrio de los nudos frente a las fuerzas horizontales. Podemos establecer cuál es la relación de giro entre los nudos, donde vemos que en la base de las columnas, como siempre estando empotrado, el giro es nulo, se produce un giro en el nudo intermedio, que es mayor al giro que se produce en el extremo superior. Esto se debe a que a este nudo están concurriendo dos columnas que quieren girar en el mismo sentido y son equilibradas solamente por una viga en el tramo inferior. En el nudo superior yo tengo una columna que quiere girar en sentido horario, que quiere hacer girar el nudo en sentido horario, y es una viga la encargada de equilibrar ese giro. Con lo cual, la capacidad de la viga del nivel 2 para restringir el giro es mayor que la que tenemos en el nivel 1. De ahí es de donde podemos deducir la relación de giro entre los extremos de las barras. Una vez que hemos definido esa relación de giro entre los extremos de las barras, simplemente nos resta observar la curvatura de las barras y posicionar nuestro punto de inflexión. En el tramo inferior, si comparamos las restricciones que me imponen los vínculos, veo que el empotramiento tiene una capacidad restrictiva mayor que la que me está imponiendo la continuidad del nudo con la viga horizontal. Cuando comparo las relaciones de giros del tramo superior, puedo observar que la capacidad restrictiva de la viga superior con respecto a la columna es más eficiente que la que se está produciendo en el tramo intermedio, ya que ahí están concurriendo dos columnas que quieren girar en sentido horario y deben ser equilibradas por la viga generando un momento de sentido antihorario. En función de esa relación de giros, yo voy a establecer
la posición de los puntos de inflexión. En el tramo superior se desplazan de la mitad hacia abajo y en el nivel inferior se desplazan de la mitad hacia arriba. Y en las vigas, el punto de inflexión, si observamos, el giro en los extremos de las vigas tiene la misma magnitud y de sentido contrario. Eso hace que nuestro punto de inflexión se posicione en el centro de la barra. Veamos ahora cómo se refleja esa condición en los diferentes diagramas de esfuerzo correspondientes. Tenemos el esquema, que como sabemos, los diagramas de esfuerzo se dibujan sobre el esquema sin deformar. Observamos primero el diagrama de momentos flectores, donde voy a tener reflejado el incremento del esfuerzo de corte por nivel en el cambio de la pendiente que tenemos en el diagrama de las columnas. También podemos observar cómo el momento en la cabeza de la columna en el nudo F es equilibrado por la viga y el momento en la cabeza de la columna del punto E y del pie de la columna del tramo superior es equilibrado por el momento de la viga que concurre a ese nudo. Esa condición se ve reflejada aquí en esta igualdad. Veamos qué sucede con el diagrama de esfuerzo de corte. Esa condición del esfuerzo de corte que se va incrementando de un nivel a otro, la vemos reflejado en la distribución del esfuerzo entre las columnas. Y el esfuerzo de corte que le generan la continuidad a las vigas se ve reflejado también en la magnitud que tienen cada uno de los esfuerzos en los diferentes niveles y en el compromiso en cuanto a la restricción de momento del nudo al cual están concurriendo. Y por último, la condición del diagrama de esfuerzos normales en las columnas va a estar determinado por el esfuerzo de corte en las vigas. El esfuerzo de corte en las vigas es el normal en la columna. En las columnas del tramo superior tiene un esfuerzo que es el reflejo del esfuerzo de corte de la viga 2 y en las columnas del tramo inferior tiene un esfuerzo normal que es el reflejo de la sumatoria de los esfuerzos de corte de la viga 1 y de la viga 2. Acá tenemos otro caso donde le hemos cambiado la configuración. Tenemos en los dos tramos de la columna izquierda el doble de inercia que en el tramo de las columnas de la derecha, manteniendo la misma relación de inercia en las vigas, que son las que restringen el giro de las columnas. Veamos cuando le aplicamos las dos fuerzas horizontales, la deformación que adquiere el conjunto. Se puede apreciar claramente la diferencia de la magnitud, ¿no es cierto?, de los giros en las cabezas de las columnas de las vigas, tanto del tramo inferior como del tramo superior. Y eso se ve reflejado en la curvatura que adquiere la viga, en este caso en el tramo intermedio. Acá se puede ver que la columna que tiene mayor rigidez, comparándolas en el mismo nivel, gira más en el extremo superior, ya que la capacidad restrictiva de la viga, que es la misma para esta columna que tiene mayor inercia, para esta columna que tiene una menor inercia y a la cual restringe de manera más eficiente. Entonces el giro en la columna de la izquierda es mayor y eso se ve reflejado en la curvatura. De la misma manera se puede ver ese reflejo en cuanto al comportamiento en la viga superior, que tiene que ver con la inercia de la columna izquierda, que es mayor que la inercia de la columna derecha,
y eso también se ve reflejado en la magnitud de la curvatura de los elementos. Vayamos a analizar la deformada y el diagrama del esfuerzo que le corresponden a este ejemplo que estamos desarrollando. Como ya habíamos explicado en el video donde analizábamos el comportamiento dinámico del modelo, la relación entre las columnas de la izquierda con respecto a las columnas de la derecha es que tienen el doble de inercia. Eso se ve reflejado en el comportamiento de la deformada, donde podemos ver que la curvatura de los elementos verticales es más pronunciada en los elementos que tienen menor inercia. Eso se debe a que la capacidad restrictiva de las vigas es más efectiva en las columnas que tienen una menor inercia. Esto se ve reflejado en la magnitud de los giros, ya que las columnas que tienen mayor inercia son las que más giran comparadas con las que tienen una menor inercia. ¿Por qué? Porque el giro está determinado por la capacidad restrictiva de las vigas. Y las vigas tienen una mayor capacidad de restringir las columnas que tienen una menor inercia. De acuerdo a ese análisis, podemos observar cómo la curvatura de las vigas es más pronunciada del lado de donde tengo las columnas con mayor inercia. Si nosotros trazamos las tracciones y ubicamos los puntos de inflexión, podemos ver cómo se refleja esa condición en cuanto a la restricción de los extremos de las barras. Cuando planteamos el equilibrio de los nudos, vemos, como en el caso anterior, que a los nudos intermedios están concurriendo dos columnas que tienen la pretensión de hacer girar al nudo en un sentido horario y se ven restringidos por la continuidad con la viga del nivel. En función de la capacidad restrictiva de esa viga, será la relación de giro entre los extremos de las columnas. En este caso, las columnas que tienen una mayor inercia se ven menos restringido el giro en el extremo superior que las columnas que tienen una menor inercia. Veamos cómo esto se ve reflejado en los diagramas de esfuerzo de los diferentes componentes de nuestro plano resistente vertical. En primer lugar, en el diagrama de momentos flectores, que responde estrictamente a la distribución del esfuerzo de corte, vemos que el esfuerzo de corte que le estamos aplicando en el nivel superior es distribuido de una manera que la columna más rígida está tomando mayor esfuerzo que la que tiene menos rigidez. A partir de la magnitud de ese esfuerzo de corte, va a producir un momento flector en los extremos de las columnas. Ese momento es el reflejo del corte que están tomando los diferentes elementos verticales. Y el momento en las vigas se está produciendo justamente por la necesidad de equilibrar esos esfuerzos de momento que se están generando en los extremos de las columnas. El diagrama de esfuerzos normales, que como venimos repitiendo, tiene que ver el esfuerzo normal en las columnas con la relación del esfuerzo de corte en las vigas. Y el esfuerzo normal en las vigas tiene que ver con la distribución de la carga aplicada entre los dos elementos verticales. Y por último, vamos a abordar un ejemplo más complejo donde hemos combinado un pórtico o un plano resistente vertical
de 2 tramos y de 2 niveles sobre uno de los tramos. También tienen diferentes configuraciones. Las columnas de planta baja tienen todas la misma inercia, las vigas del primer nivel tienen la misma inercia, las columnas del segundo nivel disminuyen su inercia con respecto a las del primer nivel, pero son relativamente iguales entre ellas. Veamos el ensayo a ver cuál es la deformación que adquiere el conjunto. Aquí tenemos el modelo descargado, lo vamos a cargar con estas fuerzas y acá se puede apreciar cuál es el comportamiento de este conjunto, de esta configuración de elementos que hemos determinado, y vamos a analizar desde el punto de vista del trazado de la deformada y del análisis de los diagramas de esfuerzo que le corresponden a cada uno de los elementos que componen el plano resistente. Pero ya podemos observar la restricción más eficiente que tiene la columna central con respecto a las columnas extremas, la curvatura que adquiere el tramo superior donde tengo una menor inercia con respecto a los elementos verticales del tramo inferior y la capacidad restrictiva que le impone la viga del segundo nivel a las columnas del mismo. En este último caso vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, donde aparece un modelo que tiene 2 tramos y 2 niveles de altura. Las columnas de planta baja mantienen una relación de inercia idéntica. Las vigas del tramo intermedio mantienen una relación de inercia similar y para las columnas del tramo superior tienen la mitad de la inercia de lo que correspondería para las columnas del tramo inferior. Esto simplemente para reflejar cuál es la relación de rigidez. Veamos el comportamiento desde el punto de vista de la deformada. Como siempre, tiene que ver ese comportamiento con la relación de los giros en los extremos de las barras. Podemos analizar para las 3 barras del piso inferior, donde tenemos que la columna del tramo central está más restringida por la concurrencia de 2 vigas a ese nudo y también tenemos el aporte del giro que me está generando la columna del tramo superior. En la barra de la derecha tenemos la restricción que me está imponiendo una sola viga para un nudo donde están concurriendo 2 columnas. Y en la barra de la izquierda, en la columna de la izquierda, tenemos la restricción que me está imponiendo una sola viga. Por lo cual se podría establecer una relación de giro donde el nudo en la cabeza de la viga central es el que menos gira, justamente por la condición restrictiva. Luego aparece la restricción impuesta a la columna de la izquierda y por último la condición impuesta a la columna de la derecha. Veamos ahora la posición de los puntos de inflexión y el trazado de las tracciones. Todos los puntos de inflexión que corresponden a las columnas del primer nivel están de la mitad hacia arriba. Sin embargo, no están todos a la misma altura. Y eso tiene que ver con esa relación de giro que establecimos anteriormente. Lo mismo podemos analizar para los tramos de columnas superiores, donde vemos que la posición del punto de inflexión tiene que ver con la relación de giro que hemos establecido para el extremo de las columnas. En el extremo de la columna superior nosotros teníamos una viga que me está restringiendo el giro, con lo cual una viga a una columna está generando una mejor restricción que una viga a 2 columnas. Por eso el giro es menor en la cabeza de la columna del tramo
superior. Una vez que tenemos establecido la posición de los puntos de inflexión, vamos a trazar el equilibrio de los nudos, donde vemos reflejado esto que venimos diciendo, que en el nudo central de nuestro pórtico tenemos dos columnas que los quieren hacer girar en sentido horario y es equilibrado por las dos vigas que concurren. El momento en D de la columna 2 más el momento en D de la columna 4 es equilibrado por el momento en D de la viga 1 más el momento en D de la viga 2. Veamos ahora cómo se ve reflejado esto en nuestros diferentes diagramas. En nuestro diagrama de momentos flectores, que tiene que ver con la distribución del esfuerzo de corte, vemos que la columna con mayor rigidez, que es la columna central, es la que va a tomar el mayor esfuerzo de corte del nivel. Luego tenemos la columna de la izquierda y por último la columna de la derecha. Y son las vigas las encargadas de equilibrar el momento que se está produciendo en la cabeza de la columna del tramo inferior y en el pie de la columna del tramo superior. Esa condición que establecíamos anteriormente en cuanto a la relación de nuestro diagrama de esfuerzo de corte con el diagrama de momento, se ve reflejado acá donde habíamos establecido que la columna más rígida, que era la columna central, era la que tomaba el mayor esfuerzo de corte comparado con las otras dos del mismo nivel. La columna del tramo superior, que tiene la restricción más eficiente, es la que va a tomar mayor esfuerzo de corte del nivel superior. Esta relación que existe entre los diferentes diagramas nos ayuda a verificar el proceso de análisis que venimos desarrollando. Y por último tenemos acá el diagrama de esfuerzos normales que venimos repitiendo desde el análisis de los casos anteriores. El esfuerzo normal en las columnas tiene que ver con el corte en las vigas y el esfuerzo normal en las vigas tiene que ver con la distribución de la carga aplicada entre los elementos verticales. Bueno, de esta manera hemos hecho un barrido por diferentes alternativas con diferentes configuraciones de planos resistentes verticales. En la clase siguiente ya nos vamos a involucrar en el análisis del equilibrio de los diferentes diagramas de esfuerzo de nuestros planos resistentes verticales.